Hola, muy buenas noches, amigos y amigas. Aquí estamos de nuevo en este programa de Hablemos de Historia. Y esta vez nos acompañan, bueno, varias máscaras, y eso es porque, bueno, estamos en el mes de la mascarada costarricense, De la mascarada tradicional costarricense, que por cierto se celebra el 31 de octubre. correcto. Y bueno, y que un exponente, que más que este exponente tan famoso en nuestro pueblo, Filín, que de hecho por aquí tenemos una máscara de él, que por cierto, bueno, estas máscaras nos las prestó muy amablemente la Asociación de Culturas Palmareñas, que promueve todo lo que es el arte y la cultura acá en Palmares. Entonces, muchísimas gracias a los compañeros de la A de Culturas. Buenas noches, amigas y amigos, buenas noches, Pablo. Aquí rodeado de toda una serie de personajes, por supuesto que don Antonio García, don José Antonio Hidalgo García Filín, del cual ya casi hablaremos un poquito más extensamente. Estamos aquí también, me estabas contando antes que ante la pregunta que yo te hice, qué significaban todas estas máscaras. Sí. Y me resultó muy interesante. Tal vez podrías, Pablo, compartir Sí. con los amigos y amigas el significado. Claro, les cuento. La A de Culturas, en su afán de promover lo que es la cultura, pagó a hacer estas máscaras que, por ejemplo, digamos, tenemos por aquí arriba la de un aborigen, que significa los primeros pobladores de Palmares. Luego tenemos a la perica ligera, el oso perezoso, ¿verdad? Que el oso perezoso es un animal que nosotros hemos visto como representativo de nuestro pueblo. ¿Por qué representativo? Porque, por ejemplo, allá en Esquipulas se habían encontrado algunos restos de osos perezosos gigantes, y eso, bueno, muestra que hay pruebas de que por aquí andaban ese tipo de animales. Aparte de eso, de que en el parque de Palmares hace mucho tiempo había mucha abundancia de osos perezosos, y pues bien, se identifica bastante el pueblo con eso, y hasta tenemos una calle, ¿verdad?, allá en Esquipulas, que le dicen La Perica. Correcto. Entonces, bueno, por ese lado lo de la perica. Y tenemos por aquí a el famoso mascarero y bueno, el artista también, Filín. El maestro artesano. El maestro artesano, Filín, que es toda una figura en Palmares, entonces también aquí está representado. Y tenemos por ahí a la negrita, que significa esa mezcla cultural que tenemos aquí en Palmares, ¿verdad? Y ya por último, por acá tenemos el hombre y la mujer, que nos representa a todos los palmareños. Entonces, básicamente esa es como la interpretación que tenemos para lo que son las máscaras de la A de Culturas. Sí, bueno, también, amigas y amigos, aprovechando que este espacio no solamente es de Palmares, sino que también abarca muchos otros ámbitos y muchos otros aspectos, decirles que recientemente el oso perezoso fue declarado símbolo nacional. Me parece que es sumamente importante porque es un animalito muy presente en todo lo que es la idiosincrasia del costarricense, en las tradiciones del costarricense, que es un animal muy particular. Hay de dos tipos, hay de 4 dedos y de 3 dedos. Los alemanes están muy orgullosos, dicen que haya sido nombrado símbolo nacional porque lleva en su nombre científico el nombre de un reconocido médico que estuvo en la Guerra Patria de 1856, el doctor Karl Hoffmann. Entonces, ahora no me pregunten eso sí, porque la verdad es que no soy biólogo. El primer nombre, pero el segundo nombre es Hoffmanni, en honor al doctor Hoffmann, que fue el que hizo la descripción de la especie. Entonces los alemanes también se sienten orgullosos de que este animal sea símbolo de la vida silvestre costarricense. Además, tiene algunas otras particularidades, amigas y amigos, y es de que a veces la gente dice, ¿por qué oso perezoso?
¿será que de verdad es tan perezoso? Y la respuesta es no, realmente no es un animal perezoso, es un animal parsimonioso, que es diferente. O sea, su metabolismo es tan lento que le permite acomodarse perfectamente a su entorno, y por eso es que han sido tan exitosos dentro de la naturaleza. Antes, Pablo, estabas comentando que acá en Palmares se han encontrado fósiles de osos perezosos prehistóricos. No eran del tamaño actual, los actuales son animalitos de 60, 65 kilos. Los que estaba hablando Pablo eran unos animalotes que podían pesar 1 tonelada o más. Creo que medían 2 o 3 metros. Hasta 5 metros. Se alimentaban de los retoños, de las hojitas tiernas en las puntas de los árboles. Entonces eran animales realmente bastante grandes. No miento a la hora de decir que los fósiles que se encuentran en el Museo Nacional, que por cierto espero que en algún momento podamos entrevistar a Ana Lucía Valerio y al doctor César Laurito, que son 2 reconocidos científicos que han hecho investigaciones en toda Costa Rica y acá en Palmares, y que quieren mucho esta comunidad. Digamos, ellos hace 10 años que los tuvimos acá, que dieron una charla sobre la historia geológica de nuestro cantón, trajeron del Museo Nacional, la primera vez que salen del Museo Nacional a ser expuestos fuera, trajeron algunos fósiles encontrados acá en Palmares, y les decía que no miento al decir que la rodilla o el hueso de la rodilla, o el rótula, que me parece que es el nombre correcto de este animal, era más o menos del tamaño de esta máscara que representa a Filín. Así nos podemos dar una idea de qué clase de animal era. Claro. Y hay otros animalitos muy interesantes que se han encontrado en Palmares, que se han encontrado fósiles de Pachimaterius, se han encontrado fósiles de... los perezosos se llaman realmente Eremoterius, pero también se han encontrado Pachimaterius y se han encontrado gliptodontes, que eran armadillos gigantes. Bueno, el Pachimaterio creo que era un armadillo más bien pequeño. El gliptodonte sí era un animal más grande, que podía ser del tamaño de un bolso. Bueno, voy a decir una marca, me la perdonan, de un bocho, para no decir una marca comercial. Bueno, se vale. Bueno, está bien, de un Volkswagen bocho. Sí. De un Volkswagen bocho. Después le pasamos la factura a la empresa para la publicidad. Claro. No, entonces era un animal bastante grande. O sea, imaginémonos un cuzuco, para decirlo en términos palmareños, del tamaño de un Volkswagen bocho. Así es de que uno se queda realmente sorprendido con esa fauna que habitó Palmares, la megafauna del periodo pleistoceno de Palmares. Desde luego que acá en Palmares también, en Buenos Aires, en Esquipulas, en Candelaria, se han encontrado también fósiles de otros animales, elefantes gigantes. Pues imagínate qué bonito aún hay lograr tener, digamos, todos esos fósiles y ubicarlos en un espacio, ¿verdad?, aquí en Palmares, para que esté siempre, digamos, a la disposición, o ir a poderlos observar, ¿verdad? Qué bonito sería poder contar con ese espacio para ver eso. Pero claro, por supuesto que les prometemos, amigas y amigos, que en un próximo programa, porque hoy vamos a hablar de Zaragoza, sí. Pero siempre surgen todos los temas, es que eso es importante. Hay tantos temas de Palmares que es tan rico compartir, que van surgiendo, y cuando nos damos cuenta nos fuimos por la tangente y comenzamos a hablar de otras cosas. Pero ya hablaremos un poco más de eso. Desde luego que también les hacemos la promesa de poder traer tal vez algún especialista, alguien que conozca de verdad del tema y nos pueda ilustrar acerca de todo este pasado fascinante de Palmares, porque, como les digo, a veces pensamos que Palmares se originó hace muy poco, y realmente Palmares ha tenido una vida activa desde antes de que llegaran los primeros colonos en 1835 aproximadamente, porque tenemos comunidades indígenas que, como bien decía Pablo, allí está la representación de la máscara de un aborigen, y antes de los aborígenes
también teníamos una vida muy intensa relacionada con la fauna, del periodo pleistoceno, de la megafauna, esa fauna gigante. Así es. Bueno, y también, amigos y amigas, los invitamos a que nos comenten en el Facebook. Igual les hacemos la invitación para que nos digan si quieren escuchar algún tema en particular, si les gustaría que investigáramos, qué sé yo, algo que les interese de repente, y bueno, pónganlo ahí en los comentarios y con mucho gusto ahí estaremos trabajando en esa investigación que a ustedes les puede interesar. Bien, Adonai, la semana pasada estábamos tocando el tema de Zaragoza, hablamos un poquito del por qué se llama Zaragoza, hablamos de los límites, de la población de Zaragoza, de cómo se fue formando este lindo distrito. Y bueno, no nos vamos a quedar solo con Zaragoza, les prometemos que en próximos episodios vamos también a estar hablando sobre los demás distritos de Palmares, por supuesto. Pero cuéntenos, Adonai, ¿por qué hoy usted anda con el uniforme de Zaragoza? Bueno, voy a ponerme de pie. Ando con el uniforme del equipo de Zaragoza. Bueno, vamos a hablar acerca de Zaragoza por una razón muy sencilla. Del equipo Zaragoza, entre los tantos temas que vamos a hablar. Claro que sí, empezamos es el decano del fútbol palmareño. Así como cuando se habla de que, bueno, algunos dicen que el decano del fútbol nacional es el Club Sport Cartaginés. Otros refutan y dicen que no, que realmente no es el Club Sport Cartaginés, que es el Club Sport La Libertad. Y bueno, nuevamente nos vamos a salir por la tangente, pero voy a hacer esa explicación porque me parece que es importante. Dale. Acuérdate que aquí estamos hablando un poco de temas de Costa Rica. Sí. Para los que somos amantes del fútbol, en 1990, que fue aquel campeonato mundial donde Costa Rica tuvo tanto éxito bajo el cielo de un verano italiano, ¿se acuerdan ustedes de la canción? En esa ocasión Costa Rica utilizó como uniforme alternativo un uniforme de rayas verticales negro con blanco. Claro. Entonces muchos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué ese color de uniforme? Y la respuesta está en que fue un homenaje que se le hizo al Club Sport La Libertad, que no fue exactamente el primer equipo fundado en Costa Rica, pero fue el primer equipo fundado en Costa Rica que se mantuvo durante mucho tiempo jugando en primera división. Y entre los datos curiosos está que hace 100 años, en 1921, el primer gol que se anotó en un campeonato nacional fue anotado por un jugador de este equipo, que fue Rafael Ángel Macho Madrigal, que eso fue el 4 de julio de 1921. También hay otro asunto que está por detrás. Ustedes recordarán que el director técnico que tenía Costa Rica en aquella época fue el yugoslavo Velibor Bora Milutinovic. Resulta ser que Costa Rica tuvo que jugar en Génova, eso es la parte norte de Italia, y entonces él aprovechó un poco los colores, porque los colores se relacionaban mucho con el equipo de la Juve, que tiene muchos seguidores en esa parte de Italia. Entonces pretendió atraer aficionados de la Juve a los partidos de Costa Rica, aunque realmente los italianos en aquella ocasión se identificaron mucho con Costa Rica. Hay hasta una anécdota muy particular: los que somos un poquito más viejitos y nos gusta la música vieja de todo tipo, en español o en inglés, solo un poquito, recordamos al cantante Rod Stewart, el famoso cantante de Baby Jane, entre otras piezas famosas. Rod Stewart es escocés. El primer partido que jugó Costa Rica en un campeonato mundial, en Italia desde luego, Costa Rica ganó con un gol de Juan Arnoldo Callazo Rey, 1-0 a Escocia. Y dicen que Rod Stewart decía que él odiaba, por supuesto que lo decía de forma jocosa, a Costa Rica, porque jamás se imaginaron que Costa Rica le iba a ganar a Escocia, un país, bueno, que es parte de la Gran Bretaña, pero es un país dentro del mundo de la FIFA con una enorme tradición futbolística. Bueno, ahora sí, volvamos al equipo Zaragoza para ya no irnos más por la tangente.
Les decía que es el decano del fútbol en Palmares. No significa que sea el primer equipo que se haya fundado en Palmares. Recordemos que me parece que en algún programa anterior, o tal vez fue en otro espacio, no lo puedo recordar, Pablo, tal vez ahora me ayudas con eso, estuvimos hablando que el fútbol en Palmares se comenzó a jugar donde actualmente está el parque. Sí, claro, estuvimos conversando en un episodio de Hablamos de Historia. En la segunda década del siglo pasado, del siglo XX, se comenzó a jugar fútbol. El fútbol llegó a Costa Rica a finales del siglo XIX con los hijos de la élite cafetalera que habían tenido la posibilidad de ir a estudiar a Inglaterra. Trajeron el fútbol a Costa Rica. Muy rápidamente el deporte se convirtió en algo gustado por todos los costarricenses. Se convirtió en un deporte de masas, en el buen sentido de la palabra, y se comenzó a practicar por todas partes. Entonces la gente pateaba la bola en cualquier potrero, en cualquier superficie lisa, y acá en Palmares se comenzó a jugar fútbol. Según recuerdan algunas personas, como don Iván Noé Fernández, en algunos de sus escritos, el famoso Vano Fernández, tan recordado, se comenzó a jugar precisamente en donde actualmente está el Parque de Palmares, que era una plaza, antes de los años 40. Allí se comenzó a jugar el fútbol, pero resulta ser que a principios de los años 20 hubo una serie de sismos cuyo epicentro estuvo muy cerca de Palmares. Entonces tuvo que realizarse las misas en esa explanada. Entonces ya después el padre Mardoqueo Arce Rodríguez prohibió que allí se jugara fútbol, porque el padre Arce decía que donde se había realizado misa, donde se había celebrado la liturgia, no se podía jugar fútbol. Entonces los amantes del fútbol en Palmares tuvieron que ir a buscar otro lugar, y lo encontraron, por supuesto, porque todos los que hemos amado este deporte sabemos que en cualquier plaza o en cualquier calle, porque chiquillos jugamos hasta en la calle, ahí uno encuentra ahí siempre donde patear la bola. Pero en fin, entonces estamos hablando de eso que me parece que tal vez lo podemos citar con un poco de precisión. Este equipo fue fundado en 1941. Anteriormente, les decía, hubo otros equipos en Palmares. Estuvo el Deportivo Tabaco, que ese nombre tan particular tiene que ver con una actividad económica que era bastante importante en esta comunidad. Aquí también, posteriormente a la fundación del equipo de Zaragoza, estuvo la Estrella Roja, que ese fue fundado por don Gerardo Barrantes. De hecho, sea de paso, aprovechamos para saludar a Norberto, a Juan Carlos y a los demás hijos de don Gerardo, toda esa familia, que son gente muy entregada al deporte. Y esta comunidad palmareña tiene que reconocer que don Gerardo fue todo un mecenas para el fútbol en Palmares. No voy a citar quién, pero alguien me contaba que don Gerardo, de su propio bolsillo, su propio peculio, él financiaba la compra de uniformes, la compra de zapatos deportivos, lo que comúnmente conocemos como tacos. Él financiaba, si había que ir un equipo de Palmares a otro lugar de Costa Rica, él financiaba el autobús o conseguía el financiamiento. En fin, fue un mecenas de ese deporte. Entonces me parece que es sumamente importante y reconocerle esa labor. Por supuesto que sí, y un saludo a doña Irma también. A doña Irma. Y ya a todos sus hijos. Correcto, y nietos. Y bueno, y nietos, porque ya tienen un montón, ¿verdad? Y bisnietos, porque es una familia realmente bastante grande. Sí, sí. Bueno, en fin, entonces, pero digamos, de los equipos decanos. Una pregunta que te iba a hacer, perdona. ¿Tenés el dato de cuál es el equipo más viejo de fútbol de Palmares? No, te soy sincero, no tengo la información. Ok. Pero sí, antes del de Zaragoza estaban esos que mencionaste. Sí, estaba por lo menos el Deportivo Tabaco. El Deportivo Tabaco sí, fue un equipo que existió en Palmares antes del equipo de Zaragoza, pero fue un equipo de existencia, digamos que efímera. ¿Existió uno que llamaba La Tribuna? La Tribuna me parece que en alguna parte lo he visto, pero no lo podría asegurar. A mí me parece haber visto en uno de los periódicos de 1936
una visita que hizo alguien. Sí, yo creo bueno, me parece que sí, porque don Otilio Larte venía, que era periodista, ¿no? Periodista empírico, pero periodista a fin de cuentas, el expresidente, él venía mucho a Palmares. Venía mucho a Palmares, dicen que se quedaba siempre don Otilio en un hotel que se encontraba donde hoy está la farmacia Palmares, precisamente en la esquina de la propiedad que fue de don Gerardo Barrantes y doña Irma. Ajá. ¿No sería más bien como el Hotel Lorena? No, el Hotel Lorena se encontraba en la otra esquina, antes de que existiera el Hotel Lorena. En la otra esquina había un hotel, realmente, bueno, hotel entre comillas, era realmente una pensión muy sencilla, muy humilde, porque eso es algo tal vez muy importante. El Palmares que hoy vemos, muy ordenado, muy bonito, no era el mismo Palmares de hace 50, 60 años. Claro. Alguna gente recuerda que por lo menos en los años 70, que fueron hace poco relativamente, sí, 50 años o menos de 50 años, a 100 metros del parque de Palmares, los carros se quedaban pegados en el barrial. Entonces eso nos da una idea de que Palmares ha cambiado bastante. Allí había un hotelito entonces, o una pensión, donde Otilio Larte cada vez que venía por Palmares se quedaba, ahí pernoctaba. Y probablemente, eso que estás diciendo, probablemente ese equipo, la tribuna, que sí, yo también ahora que lo estoy diciendo me parece haber visto tal vez alguna fotografía donde aparece Otilio Larte con un equipo acá en Palmares, sí, se llamaba la tribuna. Sí, yo recuerdo, pues me gusta mucho estar viendo periódicos antiguos y recuerdo haber visto una fotografía de un recibimiento que hicieron, que no recuerdo a quién exactamente, pero ahí venía el equipo. Pero, vamos a salir, amigas y amigos, de la duda que dice Pablo, y lo voy a hacer citando, o más bien buscando acá, mientras Pablo me ayuda comentando acerca de algo más, de don Carlos Moreno, porque don Carlos Morera, en el libro que tenemos acá, que amablemente me lo prestaron en la Biblioteca Pública Municipal, don Carlos Morera lo escribió cuando Palmares cumplió 100 años, en 1888, 100 años de campeonato. 1988. En 1988. Y en alguno de los capítulos él habla acerca del fútbol en Palmares. Y efectivamente está acá una fotografía que dice: equipo La Tribuna, de izquierda a derecha, don Rogelio Zagot. Sabe que no tenía tan mala memoria yo. Sí, exactamente. Qué dicha que te acordaste de este detalle. Voy a leer, los nombres del equipo y después vamos también a ponerle la fotografía para que lo puedan ver. Claro que sí, claro. Entonces tenemos el equipo de La Tribuna, de izquierda a derecha, don Rogelio Zagot, don Otilio Larte, que con ese momento todavía no era presidente de la República, pero ya era un connotado periodista nacional. Está también en la fotografía don Joaquín L. Sancho, que fue un mecenas, un benefactor de la comunidad de Palmares, y sobre todo, realmente fue un mecenas de toda la comunidad de Palmares. En algún momento hablaremos de la figura de don Joaquín L. Sancho, pero él era vecino de Buenos Aires. Tenemos también en la fotografía a don Víctor Vázquez, don Toño Vázquez, Marcial Solórzano, Malío Vázquez. Dice que en la segunda fila está don Quino Vázquez, toda esa familia Vázquez de acá del centro de Palmares. Ya vemos que eran bastante aficionados, no, sino que eran bastante buenos para jugar fútbol. Toño Castillo, Paco Vega, Mincho Pacheco, don Hermógenes Albertaxi, don Aídas Castillo, Daniel Quesada y Julio Ruiz. Julio Ruiz, ese sí, el nombre se me viene a la mente porque en algunas partes he leído que fue uno de los grandes jugadores de fútbol que tuvo Palmares hace 100 años. Don Mincho dice que para un día de Mercedes, 24 de septiembre de 1923, hace 98 años, fue invitado don Otilio Larte como becado y el partido se realizó contra la Liga Deportiva Alajuelense. Casi nada. Sí, realmente fue
fue bastante interesante. La tribuna de Palmares versus Liga Deportiva Alajuelense. Más adelante menciona lo que estábamos hablando antes acerca de don Gerardo Barrantes, que don Gerardo llegó a Palmares el 5 de diciembre de 1944, llegó a trabajar con la compañía de don Chico Dobrich en beneficios de café, y se quedó en Palmares y se radicó definitivamente en Palmares, se convirtió en un palmareño más, y fue toda una figura representativa de nuestro fútbol como mecenas y como jugador, porque acá mismo se menciona que fue un gran jugador de fútbol, pero sobre todo fue una persona que entregó alma, vida y corazón para que el fútbol en Palmares mejorara. Adonai, qué interesante que, digamos, no es la primera vez que una persona tan querida de nuestro pueblo, de repente que no nació en Palmares o no es oriundo de Palmares, pero llega a Palmares por alguna razón laboral y se queda en Palmares y hace una gran obra, ¿verdad? En Palmares, y tenemos varias figuras con esas mismas características. Por supuesto, recientemente, el año pasado, hace un año, murió doña Nora Quiroz. Doña Nora Quiroz Montealegre, su esposo, don Hugo Chávez. Ellos no eran palmareños, llegaron a Palmares también en los años 40 a trabajar con la antigua Estica, y se quedaron en Palmares y querían a este pueblo como si hubiesen nacido acá. Exacto. Realmente a veces las personas tendemos a pensar de que uno es de un lugar porque nació en ese lugar, pero realmente uno es del lugar donde recibe amistad y cariño. Borges, el escritor argentino que yo tanto admiro, Borges era ciego, o quedó ciego siendo muy joven. Entonces Borges decía que, si bien es cierto, él era argentino, su patria estaba donde estaban sus amigos, ya fuera Montevideo, ya fuera Atlanta, ya fuera Bruselas, donde estaba la gente que lo quería, la gente que le leía, la gente que se acercaba y le decía que su obra era maravillosa, o la gente que lo trataba bien. Y uno tiene que pensar de esa forma, Pablo. Claro que sí. Ellos no nacieron en Palmares, pero hicieron a Palmares con todo su corazón, y por eso es de que... No eran palmareños de nacimiento, pero sí de corazón. Exactamente. Y lo dieron todo por este pueblo. Sí, correcto. Entonces yo creo que sería interesante, ahora te invito, y a ustedes, si hacemos un programa un día de estos, que sea dedicado a esas personas o esos personajes que le han dado tanto a este pueblo y que de repente pues no nacieron precisamente en el cantón, ¿verdad? Sino que por temas más que todo tal vez laborales llegaron a estas tierras. Es que la invitación viene a eso. Igualmente también, amigas y amigos, muchísimos palmareños por diferentes razones tuvieron que salir de Palmares. El Palmares ha sido un colonizador. Está la colonia palmareña, por allá yendo hacia la zona de San Carlos, Palmares en Pérez Celedón. A mí me llama muchísimo la atención Palmares de Pérez Celedón, porque efectivamente fue formado por un montón de palmareños. De hecho, sí, está en el distrito Daniel Flores en Pérez Celedón, pero son palmareños. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de conocer a una señora que ya falleció. Voy a permitirme citar quién era la señora. Era la abuela de doña Cinia Zúñiga. Doña Cinia Zúñiga es la esposa de don Guillermo García. Un gran saludo a don Guillermo García, a doña Cinia, a toda su familia allá en el rincón de Zaragoza. Y doña Cinia, ella nació en Pérez Celedón. Se conocieron cuando don Guillermo trabajaba en la zona sur como educador. Y ella me decía, pero a una de mi abuela era de acá, de Palmares. Y yo conocí a la abuela de doña Cinia. Y efectivamente la señora no era de ascendencia, era nacida en Palmares, pero que se había radicado allá en Pérez Celedón. Pero es que los palmareños hemos sido colonizadores. Por muchas partes nos vamos a encontrar palmareños. ¿Ya qué vas, no? Perdón que te interrumpa. De eso estamos hablando. No sé si era con don Marino Morera, el vicealcalde, o la señora alcaldesa, doña Caterina Ramírez. Estábamos hablando acerca de cuántos palmareños hay actualmente
fuera de Palmares ocupando puestos en alcaldías y vicealcaldías, presidencias municipales. Y cuando yo pensaba en uno o dos nombres que son muy conocidos, cuando ellos me comienzan a citar 5, 6, 7, 8, 10, yo decía, ¿cómo es posible? Tantísima cantidad de palmareños. Pero no solamente ellos, sino cuántos palmareños se formaron acá como sacerdotes y fueron a evangelizar por toda Costa Rica. Y científicos también. Científicos, artistas, empresarios, gente de todos los niveles. Ahora que estamos hablando del Distrito Zaragoza, don Héctor Morera, que fue obispo de Tilarán, de familia netamente zaragozana, o César Augustana, para decir el gentilicio tan elegante que le gusta tanto a Olguita Rodríguez. Olga Rodríguez, un saludo para doña Olga, que sí. casi siempre nos acompaña. Muchísimas gracias a Olga, de verdad un fuerte abrazo, porque la verdad es una persona que también ha entregado alma, vida y corazón por Palmares. Pero en fin, entonces es cierto, Pablo, lo que decís, el palmareño es una persona especial, me parece, en el buen sentido de la palabra. Te iba a comentar que en Pérez Celedón me encontré, creo que es una calle, es en calle Los Rojas. Calle Rojas, en Pérez Celedón. No, en Palmares. En Palmares de Pérez Celedón. Y resulta que son rojas de aquí, Palmares. Entonces debe ser de medio familia mía. Y también me encontré unos Bolaños también y unos Sancho. Y todos son de Palmares. Sí. Entonces, de hecho, bueno, un saludo para ellos si nos están viendo. Por supuesto que sí. Pero continuemos con el tema, ¿verdad? El fútbol y el equipo de Zaragoza. Ok. Con el equipo de Zaragoza, bueno, vamos a ver, este equipo recientemente, el equipo no ha desaparecido. Recientemente el equipo sí estuvo en la tercera división del INAFA. Ya después se vino toda esta gran problemática que hemos tenido con la pandemia, entonces ya el equipo dejó de participar, pero yo tuve la oportunidad de seguirlos y con buenos amigos en ese equipo, y por supuesto que da gusto verlos jugar fútbol. Y no solamente eso, sino ver cómo llegaba la gente hasta la cancha de Zaragoza, que dicho sea de paso, es la única cancha en Palmares que tiene graderías, o sea que tiene potencial en algún momento de convertirse quizás en un estadio. Entonces, con una dirigencia excelente, personas muy comprometidas para cuidar la cancha, para que el césped esté en buen estado, para que esté debidamente pintado. Me tocó ver la rivalidad, en el buen sentido de la palabra, la rivalidad con el equipo en tercera división también del Rosario, de Naranjo. Partidazos, amigos, eran partidazos realmente. Entonces uno dice, qué lindo que es el fútbol, o sea, cuando la gente disfruta de la pasión por el deporte, de esa manera tan sana, ver a familias completas, padres, niños, ver mujeres, ver a toda una comunidad participando del deporte y ver a un equipo haciendo buen fútbol además. Y ojalá esperemos que volvamos a ver pronto todos estos equipos jugando fútbol, ¿verdad? Qué lástima, con este tema de la pandemia pues sí se ha limitado mucho, pero sin embargo vea qué interesante lo que usted acaba de mencionar, que la característica de esta plaza de fútbol de Zaragoza, con que tiene sus vistas, inclusive hasta como para hacer un estadio a futuro. Sí, esta plaza de Zaragoza fue construida en los años 70. Vamos a ver, hay una figura palmareña que es muy importante, digamos, dentro del distrito de Zaragoza, con respecto a lo que es la parte urbana, que es el arquitecto don Allen Rojas Rodríguez. Don Allen Rojas. Don Allen Rojas, que todavía vive, hijo de don Tancio Rojas. Creo que está viviendo en Alajuela, en Heredia. Vive en Moravia. En Moravia. Vive en Moravia todavía don Allen, un señor, un caballero de los de antes. La verdad es que una persona que a su edad, más de 80 años, completamente lúcido, una persona sumamente agradable en su trato. Tuve la oportunidad de conversar con él
telefónicamente 2 o 3 veces el año pasado porque me ayudó al estar yo redactando un escrito sobre la historia del edificio municipal de Palmares. Porque eso, Pablo y amigas y amigos, es algo que es muy importante. Si nosotros vamos a cualquier cantón de Costa Rica, nos vamos a encontrar los edificios municipales, los palacios municipales, como pomposamente los llamamos. Generalmente son edificios muy simples. No voy a decir nombres para que nadie se ofenda, pero generalmente son edificios muy simples, muy cuadrados, muy sin gracia, como decían los señores de antes. En cambio, vemos ese de Palmares y ya uno comienza a ver que es un edificio con una particularidad arquitectónica, es diferente. 1973 se comenzó la construcción de ese edificio. Imaginémonos hace 50 años cómo era Palmares. Palmares muy sencillo. Y con aquel edificio. Con aquel edificio municipal que todavía sigue siendo un edificio bastante llamativo. Y en esa conversación que tuve con Allen, él me decía que realmente el edificio todavía iba a ser más grande, sí, arquitectónicamente más impactante. Nada más que la municipalidad no contaba con tanto presupuesto como para hacerlo con el diseño que él había propuesto en forma total. Entonces hubo que hacerle recortes en algunas partes. Pero sí, es un edificio realmente muy llamativo. Bueno, hace tal vez unos 4 o 5 años, Pablo, y perdón que te interrumpa, tuve la oportunidad de hablar con una arquitecta que fue directora del Departamento de Patrimonio Arquitectónico del Ministerio de Cultura, y ella me decía, ¿qué edificio más lindo? O sea, ¿qué edificio más particular? Realmente es un edificio muy, muy particular. Así es de que cada vez, amigas y amigos, que pasemos al frente de la Municipalidad de Palmares, miremos hacia ese edificio y démonos cuenta que efectivamente tenemos algo que es muy particular en Costa Rica. También como mera anécdota, bueno, actualmente ya el edificio municipal, por supuesto que la municipalidad ha crecido en cuanto a cantidad de funcionarios, ha crecido con respecto a funciones y demás, entonces quizás hasta el edificio se ha quedado pequeño, pero en algún momento más bien el edificio era demasiado grande. Y a lo que voy es de que los que tenemos un poquito más de edad recordaremos que el edificio municipal también en su tiempo tuvo locales comerciales como la Cholito. La Cholito estaba en la primera planta. El Banco Nacional estuvo El Banco Nacional estuvo allí. Allí estuvo la Mutual, Alajuela también. Y el bingo de la Cruz Roja también estuvo. El bingo de la Cruz Roja estuvo en la municipalidad. Recuerdo que había una peluquería adentro del edificio. Hubo un salón de belleza. Donde yo iba a ponerme bello. Sí, yo también podía ir así. Estuvo la Cruz Roja también, donde uno iba a pagar los recibos. Ah, bueno, sí, es cierto. Entonces, en la parte de atrás estuvo la policía, la Guardia Rural en aquel momento, en fin, Sí, es que era tan grande el edificio y bueno, también es que había tan poquito personal en ese entonces que más bien sobraba el espacio para poder albergar otros... Sí, otras dependencias y alquilar y demás. Exacto. También allí, durante años, estuvo la biblioteca de Palmares, estuvo en la segunda planta. Ah, cierto. Estuvo en la segunda planta la biblioteca de Palmares. Sí. Ahí Yo tengo una leve noción porque mi papá trabajó muchos años en la municipalidad y chiquitillo me llevaba mucho al edificio municipal y recuerdo esa biblioteca que usted me está diciendo. Bueno, sí, en esa biblioteca, en esa época, yo por supuesto que era chiquillo, estaba en la escuela, iba a menudo. La bibliotecaria era mi vecina, Virginia Fernández, Vicky Fernández, la hija de Urbano Fernández. Tengo una historia muy particular, 6 de agosto de 1986, imagínense que es tan particular que no recuerdo la fecha específica, porque ese día algún compañero me hizo una broma pesada, me hizo una zancadilla, me caí y me quebré los 2 brazos. Fue una historia de terror, pero realmente ya después de tantos años ya ni me duele. Por cierto, ahora creo que por ahí hay una fotografía de todo el personal de la municipalidad que es más o menos ronda en 1987, 88, entonces
Vamos a ponerla por ahí, está, ¿ves? Esa fotografía, es bonita. Okay. Ahí está casi que, creo que todo el personal, más o menos, como les decía, 1988, entonces para que tengan una idea de las personas que trabajaban por lo menos en esa época. Claro, por supuesto, y también las fotografías de cuando se estaba construyendo el edificio, que hay algunas fotografías sí, tomadas para desfiles de septiembre, del 15 de septiembre, donde se está construyendo el edificio. Entonces, claro, mira, como esas fotos, esa foto de la primera piedra que lo colocaron en ese edificio, que ahí está, mira, ahí está el padre Ruiz, ese es el padre Ruiz, también tenemos a don Fabio Araya, mira, ahí está, de traje entero, y otras personalidades de ese momento. Sí, el edificio se inauguró en 1976, vino el que era entonces presidente de la República, don Eduardo Quirós, a inaugurar el edificio, y allí lo tenemos como un emblema de toda la comunidad. Hemos hablado muchas veces, Pablo, y amigas y amigos, acerca de los edificios representativos de la comunidad. Todos pensamos inmediatamente en el templo parroquial, que yo siempre utilizo la palabra faraónico, pero cuando hablo faraónico me estoy refiriendo a que realmente fue una obra que hoy día no se podría construir. Hay otros edificios que también son muy representativos en el paisaje palmareño. El kiosco de Palmares, que vos bien la semana pasada o en la última edición del programa recordaste que fue diseñado por don José María Barrantes Monge, gran arquitecto nacional, y fue obsequiado a la Municipalidad de Palmares en la última administración de don Ricardo Jiménez Oramuno, entre 1932 y 1936, y por supuesto que yo creo que el tercer edificio muy representativo del paisaje palmareño es precisamente la Municipalidad de Palmares. Yo le pregunté a don Allen acerca de los arcos, que si tenían alguna representación con los arcos que nos encontramos en otras estructuras de Palmares, como la iglesia, el puente de la Cucaleca y demás. Y don Allen me decía que no, que realmente él no lo pensó en ese sentido, pero curiosamente también uno les encuentra cierta relación. Por lo menos yo, quizás un poco observador o muy detallista en cuanto a eso, siempre he visto ese pequeño detalle. También hay que mencionar otro edificio de don Allen, que es precisamente donde está la Asociación de Desarrollo de Zaragoza, que se utilizó durante mucho tiempo también como el EVAIS. Sí, con respecto a eso, don Allen también, lo hablamos muchísimo. Vamos a ver, don Allen viajó a México a principios de los 60 a estudiar arquitectura. Su idea era estudiar en el Instituto Tecnológico de Monterrey, al norte de México. Resulta ser que en esa época el cónsul de Costa Rica en México era palmareño. Vean de lo que estamos hablando, palmareños por todas partes. En la Ciudad de México el cónsul era don Víctor Julio Monge Álvarez, ñato Monge, que por cierto, dicho sea de paso, era un gran deportista, un gran futbolista, un gran billarista, y además alguien me contaba que los partidos que hacía de ping pong con la que fue su esposa, doña René Urpí, eran épicos. Así de que ñato Monge, como era conocido acá en Palmares, de forma afectiva, porque la gente lo quería mucho, es una familia muy querida en Palmares, los Monge, era un gran deportista. Víctor Julio Monge, ñato Monge, fue entonces cónsul de Costa Rica en México cuando un grupo de palmareños, entre ellos iba don Allen Rojas, iba don Ernesto Pacheco, que en paz descanse, el papá de nuestra amiga en común, Arlene Pacheco Rojas, e iban otros palmareños más, llegaron a México. Don Allen tenía la idea de estudiar en el Instituto Tecnológico y dicen que don Víctor lo llamó y dijo no. Yo pienso que para estudiar arquitectura es mejor la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Entonces, con sus contactos diplomáticos, políticos y demás, sus amigos, lo llevó hasta la UNAM, fue aceptado en la UNAM y él estudió en la UNAM. Y después hay una historia que también me resultó muy particular, porque realmente hablar con don Allen es como hablar con una enciclopedia y se disfruta. Y sabes que, amigas y amigos,
hay algo tan particular. No he tenido la oportunidad de hablar con él en forma personal por el asunto de la pandemia, pero era tan sabroso hablar con él por teléfono y escucharlo reírse contando las historias. Entonces me contó una historia que la voy a repetir porque tiene que ver con palmareños. Resulta ser que don Marco Tulio Quesada, Macuca Quesada, era el presidente municipal de Palmares. Y como estaba muy involucrado en el desarrollo de Palmares en muchos aspectos, habían logrado que a Palmares le regalaran una unidad de bomberos en El Paso, en Texas. Entonces, de hecho, por ahí tenemos una foto de esa unidad de bomberos. Resulta ser que viajaron a México, y como eran palmareños, Macuca les ofreció ir a Estados Unidos, al Paso, que es una ciudad muy cercana con la frontera de México, pero bastante distante con respecto a la Ciudad de México. Hicieron el viaje y don Allen se carcajeaba cuando contaba las historias de Macuca allá, porque fueron entrevistados por la televisión de los Estados Unidos, la televisión del Paso, en Texas. Macuca, ¿por qué a la persona le dicen Macuca? ¿O es muy macuco? Porque es una persona muy fuerte. Porque es una persona muy fuerte normalmente, ¿sí? Exactamente, entonces Macuca era un hombre de una complexión muy fuerte. Entonces dice don Allen, y eso le causaba mucha gracia a don Allen, que le preguntaron, ¿y cómo hace usted para mantener el orden en su ciudad, allá en Costa Rica, en Palmares? Y Macuca nada más decía, así. Eso era todo, a pura fuerza. Entonces, les regalaron la unidad de bomberos en El Paso, en Texas, y esa unidad se vino para Costa Rica. Estamos hablando de los años 60, se vino por tierra hacia Costa Rica. Ellos hicieron el viaje de don Allen, que ellos se quedaron en la Ciudad de México porque eran estudiantes, hicieron el viaje a través del desierto de Sonora, subidos en una unidad de bomberos. Ya de Ciudad de México hasta Costa Rica, pues se vino don Macuca Solís, que es el abuelo de la actual alcaldesa, doña Caterina Ramírez, y eso fue toda una peripecia con el asunto de la unidad de bomberos. Entonces, realmente, dice uno, ¿qué historias más lindas tiene Palmares por todas partes? Bueno, en fin, esa es una historia de las tantas que don Allen nos contaba, o me contaba más bien en la entrevista que le hice el año pasado, y hubo algo que tiene que ver con Zaragoza, que antes lo citaste, con el edificio donde está el salón de la Asociación de Desarrollo de Zaragoza. Don Allen dice que cuando él regresó a Costa Rica, por supuesto que zaragozano de corazón, vino con una serie de ideas en su cabeza, y él quería aprovechar lo que había aprendido estudiando en México, pues volcarlo hacia su comunidad. Estaba recién creada la Asociación de Desarrollo de Zaragoza, de la cual ahora más adelante o en otro momento hablaremos, y también la del Rincón, porque son muy importantes las asociaciones de desarrollo. Por cierto, para que no se preocupen los que nos están viendo, este va a ser el segundo capítulo de un tercero, de 3 capítulos, porque el Zaragoza, la verdad que hay mucho que conversar, inclusive vamos a ver si tal vez hasta un 4.º capítulo, ¿por qué no? Pero ahí vemos. Sin embargo, nada más para que digan, bueno, pero es que falta mucha información de Zaragoza. Bueno, sí, falta mucha información de Zaragoza, entonces por eso lo vamos a partir en capítulos, pero perdóname los juegos eternos son los mejores juegos. Es cuando uno volviendo al fútbol, los que juegan fútbol dicen que desean que el partido no dure 90 minutos, desean que el partido dure 180 minutos, así es que aquí la idea es de que tengamos no 2 o 3 capítulos de Zaragoza, sino tengamos muchos capítulos más. Desde luego que después entraremos a hablar también de Buenos Aires y de Esquipules y de La Granja y de Candelaria, de Santiago y de todos los demás distritos que forman esta comunidad. Don Allen dice que él sintió la necesidad de devolverle a la comunidad lo que él había aprendido en la Universidad en México. Entonces, dentro de sus proyectos estuvo la creación de los cuadrantes de Zaragoza, porque es algo muy importante que lo veamos. Cuadrantes, uno piensa en cuadrantes en el centro de Palmares. En algunos distritos también se han terminado formando cuadrantes.
pero en Zaragoza fue don Allen que se encargó de diseñarlos. Tomemos en cuenta que antes de 1974, lo que era Parque de Zaragoza, lo que era Plaza de Zaragoza, estaban básicamente unidos. Entonces él fue el que se encargó de hacer un planteamiento urbano de la mano con la Asociación de Desarrollo que estaba recién creada. Y también dentro de sus proyectos estuvo regalar los planos de que fue y todavía sigue siendo el Salón Comunal de Zaragoza, que está contiguo a la casa de don Ramón Campos. Al puro frente del parque. Al puro frente del Parque de Zaragoza, exactamente. En esa época era ejecutivo municipal, lo que sería actualmente alcalde, un zaragozano. Que era este señor Rodríguez, Jorge Rodríguez. Don Jorge Rodríguez, conocido como Sombrerón, respetuosamente, desde luego. Don Jorge Rodríguez Jara era el ejecutivo municipal de Palmares, un comunalista 100%. Entonces, digamos, me parece que también es de esos personajes de la historia de Palmares que es importante que recordemos. Deberíamos rescatar la memoria de todas esas personas que han sido muy comunalistas y que han dado su granito de arena por este pueblo. Antes estábamos hablando, Pablo y amigas y amigos, que como te digo, hay tanto que hablar que el tiempo se nos hace corto. Quizás hoy aprovecharemos y hablaremos de las opciones de desarrollo quizás en el próximo capítulo, porque me interesa mucho, o nos interesa mucho, que hablemos acerca de otra figura que es precisamente don José Antonio Hidalgo García Filín. Pero para decirles eso, que digamos, el comunalismo es una quijotada, o sea, es la gente que sin recibir un salario, es la gente que por puro amor a su comunidad se meten a participar en una asociación de desarrollo, se meten a participar en una asada, se meten a participar en grupos culturales, en grupos relacionados con iglesia y demás, y logran hacer maravillas. Hay un refrán que me causa mucha gracia y lo voy a decir, no es irrespetuoso, dicho sea de paso. Dicen, es un refrán con respecto a los catalanes, dicen, estos burros catalanes que hasta de las piedras hacen panes. Es que el burro es un animal muy fuerte, es un animal muy terco. Entonces ellos lo ven como un animal simbólico, como el partido demócrata en los Estados Unidos. ¿Cuál es el símbolo del partido demócrata en los Estados Unidos? Pues un burro, pues un animal fuerte y de trabajo y terco además. Cuando se le mete al burro que por aquí vamos. Entonces el refrán español dice, estos burros catalanes que hasta de las piedras hacen panes. Habla bien de los catalanes. Me parece que los comunalistas son como esos burros catalanes que hasta de las piedras hacen panes. O sea, que ponen todo su esfuerzo a cambio únicamente de trabajar por su comunidad, y a todos ellos, hombres y mujeres, personas muy significativas en la comunidad, realmente tenemos que darles un reconocimiento hoy y siempre. Bien, ahora vamos a un espacio que ya se ha vuelto tradicional, que se llama la curiosidad de la semana, y en este espacio vamos a ver un pequeño video que se grabó allá en los 90s, donde se capta la figura de Don Filín. Entonces, espero que lo disfruten y aquí va el video. Hoy estamos visitando el hogar del señor José Antonio Hidalgo, más conocido como Filín, quien lleva 25 años de realizar las conocidas máscaras que los costarricenses acostumbramos a ver en nuestros festejos patronales. Don Antonio realiza estas máscaras idealizando las características que desea que tengan. Primero,
forma el molde pensado en arcilla. Luego, al utilizar el papel macheo engomado que su esposa le ayuda a pegar, se ponen los detalles finales que son los que dan el colorido y la gracia a estas encantadoras y a la vez temerosas mascaradas que llenan de alegría las calles de muchos de nuestros pueblos. En el pequeño taller que tiene dentro de la casa, don Filín fabrica y guarda sus preciadas obras, las cuales recogen una tradición que vino con los españoles y que al tomar características locales le pueden permitir al hombre representar o vivir por un momento un personaje. Espero que les haya gustado esta pequeña nota de rescate de una de nuestras tradiciones. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito ese recuerdo. Sí. Don Nel López, recuerdo ese programa que él tenía y que, bueno, don Filín, que se ve mucho más joven, ¿verdad? Vamos a ver, hay patrimonios vivientes. Don Filín es el patrimonio viviente, es parte del patrimonio viviente de la comunidad de Zaragoza y de la comunidad palmareña en general. Su obra realmente muy particular, y aquí tal vez vamos a entrar en algunos detalles interesantes acerca de su vida. Bueno, decir primero que todo que se llama José porque nació un 19 de marzo, día de San José. Día de San José. Nació el 19 de marzo de 1940 en Zaragoza. Se casó un mes de octubre, por cierto, con doña Lidia Méndez Chacón. Se casó un 4 de octubre de 1962. Un saludo para don Filín, para su señora, doña Lidia, para sus hijos, Seitel, que es la secretaria del Consejo Municipal, y para los demás, para sus nietos, una familia muy querida también en Palmares. Decirles que Filín, ¿por qué le dicen Filín? Me dejaste, no sé, la verdad. Realmente yo tampoco sabía, y eso sí, yo alguna vez le había preguntado a Eite, me había comentado, pero esto realmente lo leí de una entrevista que le hizo uno de los creadores de la página web del sitio del Sistema de Información Cultural de Costa Rica, donde hay una biografía, una pequeña reseña biográfica de don José Antonio, de Filín. Es que él era muy delgadito cuando era joven, entonces decían que era como un filín, o sea, algo como muy delgadito. Por eso fue que recibió ese apodo. Interesante, muy interesante. Correcto, sí. Músico desde muy pequeño, a los 8 años aprendió a tocar la marimba, pero no solamente tocaba la marimba, también era baterista, tocaba otros instrumentos musicales. De hecho, doña Olga nos comentaba en el video de la semana pasada, o en la entrevista, que don Filín en los matrimonios campesinos llevaba la marimba y tocaba la marimba ahí en actividad. Correcto, sí, era restaurador de arte religioso. Yo recuerdo una anécdota, siendo yo muy niño, a principios de los 80s, que estaba el portal de mi casa y alguna figura, intentando tenerlas guardadas en casa, ya eran figuritas muy viejas, estaban desteñidas o algo le había pasado. Entonces recuerdo ir con mi finada hermana Teresa a la casa de Filín para que Filín las pintara y regresar con las figuritas, que hasta quedaba gusto verlas. Él básicamente era restaurador de ese tipo de piezas religiosas. Y el asunto de mascarero también tiene pues una particularidad que citada en ese sistema de información cultural. En 1963 comenzó Filín con este arte de hacer máscaras, cuando en Palmares,
amigas y amigos, todos sabemos que las mascaradas son muy comunes en las fiestas de Costa Rica. Es más, turno sin mascarada. No es ya, turno. no es turno, ya le falta como algo. Le falta, claro. Y uno cuando era chiquillo, uno le podía tener miedo a los payasos, como generalmente les decíamos, que aunque le tuviéramos miedo, y si no había payasos no había turno, o sea, era muy sin gracia el asunto. Entonces la mascarada, y yo todavía les soy sincero, yo ya de adulto, no, ya no me da miedo, eso sí, pero ya de adulto yo veo pasar la mascarada con la cimarrona y a mí se me eriza la piel de la emoción. O sea, se me eriza la piel y yo digo, Es que es bonito. qué bonito. tradición más linda realmente. Sí. Es que es tan divertida, es más, se me llenaron los ojos de lágrimas, y no estoy mintiendo, de la emoción que me da de recordar cuando era chiquillo y todos corríamos detrás de, bueno, a mí nos correteaban a nosotros, que era diferente. Al frente de mi casa pasaban siempre las mascaradas, y recuerdo que en el colegio, en el taller de artes industriales, ahí guardaban en algún momento algunas mascaradas. Y habían algunos palmareños, muchachitos y ya gente no tan joven, que se peleaban las máscaras. Por supuesto. O sea, eran los que, como volvamos a hablar de fútbol, eran los titulares. O sea, el titular de la payasona, de la retetén, del diablo, de la calavera, o sea, eran los titulares. Eran los que venían a las fiestas y eran los que utilizaban esas máscaras de fijo. Había que irlos a buscar porque ellos eran los que tenían la primicia de utilizarla. Vos sabés que mucho del miedo que le teníamos a estas mascaradas también era porque recuerdo que las que llevaban las mascaradas, los más pequeñitos, Daban chilillos. andaban chilillos, y Dios guarde volverlos a ver muy mal Porque daban chilillazo. se le ponían el corte y daban chilillazo. Y los que usaban esos, que eran gigantonas, Gigantones. te daban un golpe. Entonces realmente realmente era parte de Era un vacilón. Era un vacilón, era un completo auténtico vacilón. Nadie se murió de un chilillazo, nadie se murió de un cabezazo. ¿No? Que se llevó una chichota para la casa, probablemente, pero ahí no pasaba. Pero era muy divertido. Era muy divertido. Se O es pasaba divertido bien. todavía ver los payasos, aunque ya no sean con chilillos y demás. Correcto. Entonces, la historia que cuenta esta página, que es muy interesante, del Sistema de Información Cultural Costarricense, nos habla que en 1963 en Palmares iban a hacer unas mascaradas y resulta ser que no había presupuesto para poder alquilar las mascaradas en Cartago o en Escazú O en Heredia también. o en Heredia, exactamente. Entonces Filín dijo, yo puedo hacer las máscaras, y de verdad ahí fue donde nació esa tradición. En el 63. En el año 63, es correcto. Ahí nació esa tradición que realmente es tan importante. Apuntémoslo ahí por aquello de una trivia más adelante, o verán. Entonces apuntémoslo por ahí, en 1963 fue que Filín comenzó a hacer máscaras. Sí, exactamente. Al año siguiente de que contrajo matrimonio con doña Lidia, Filín comenzó a hacer máscaras hasta el punto de convertirse en un maestro artesano en Costa Rica. Vean qué importante esto, amigas y amigos. En ajedrez, cuando un jugador ha desarrollado un gran nivel de juego o ha logrado ganar una serie de torneos y ha logrado subir su elo o su puntuación, se les nombra maestros o grandes maestros. En el mundo de la artesanía se habla de maestros artesanos. No todos los artesanos, aunque sean buenos, llegan a ser maestros artesanos, y Filín es considerado uno de ellos. Realmente es un orgullo para la comunidad palmareña y para la comunidad zaragozana en específico. Antes también, fuera de cámara, estuvimos hablando de otro maestro artesano que tuvo la comunidad, pero ese sí ya falleció, que fue don Carlos Bolaños. Don Carlos Bolaños era fabricante de globos, Claro. de globos de papel, que en las fiestas de Zaragoza y en otras fiestas, más allá de la Virgen del Pilar, se utilizaban en Palmares. Pero yo creo que la historia de Don Carlos vamos a tener que dejarla para el siguiente Exactamente. episodio. Así que
ya llegó la hora de despedirnos, Adonai. Muchas gracias a todos, de verdad, por acompañarnos. Recuerden dejarnos sus comentarios, qué les ha parecido el programa, qué tema les gustaría que abordáramos, y aquí con muchísimo gusto vamos a estar investigando sobre todo lo que a ustedes les interese. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, amigas y amigos, muchísimas gracias, Pablo, y reiterarles que hemos hablado acerca de don José Antonio Hidalgo García Filín y de su arte como mascarero, porque el 31 de octubre de este mes es el Día Nacional de la Mascarada. Entonces hemos aprovechado la ocasión para hacer referencia a su arte. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.